Ah, Hola muchachos, buenos días para todos. buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, bueno, primero pues quería ofrecerles un poco unas disculpas por el incidente de la clase pasada, pero ya la idea pues es empezar hoy a resolver ese lado. Y por otro lado, pues quería comentarles que ayer estuve hablando con el otro grupo y pues ellos tienen algunas opiniones sobre los quizzes. No sé ustedes si tienen algún comentario con respecto a los quizzes, los que hemos hecho, ¿no? De pronto si han revisado las notas que están tanto en Classroom como en Drive. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Bueno, si no es así, entonces asumo que no tienen ningún comentario con respecto al tema de calificaciones y pues ya podemos entonces continuar con la clase de hoy. Listo. De todas maneras, para las personas que no se hayan dado cuenta, en la carpeta de Drive hay un documento de Excel donde están las calificaciones, más o menos nos llevamos calificadas lo correspondiente a 2 módulos, eh, pues para que se vayan actualizando en caso de que de pronto en Classroom sea un poco menos claro cómo ha sido su desempeño. Listo. Bien, con respecto a la clase de hoy, entonces vamos a continuar trabajando con lo que habíamos empezado a hablar de aproximación de funciones. Bien, entonces vamos a llevarla aquí. Listo, entonces, con respecto a la aproximación de funciones, mencionamos alguna diferencia entre la interpolación y la regresión. Empezamos a hablar de interpolación, de cuál era el problema que planteábamos cuando decíamos que íbamos a interpolar. Hemos visto algunos ejemplos sencillos. Hablamos de algunos tipos de interpolación según el orden, ¿cierto? Y mencionamos las diferencias divididas. Digamos que ahí es donde habíamos
tenido la dificultad, o bueno, en particular yo, el que había tenido la dificultad con ustedes. Y en concreto, habíamos hablado de este ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, habíamos, o se solicita mejor, encontrar un polinomio que interpole este conjunto de datos. Tenemos 5 datos, entonces esperaríamos un polinomio de orden 4. Y para ello, pues empezábamos con la construcción de nuestra tabla de diferencias divididas. Esta tabla, como les comenté en la clase anterior, parte de los valores que tenemos en la función, o bueno, tanto x como y o f de x, de los datos que queremos interpolar. Entonces, en este caso, aquí pusimos la columna x, la columna f de x, y a partir de ellas dos, vamos a empezar a construir la diferencia dividida de primer orden. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una operación entre 4 numeritos que vienen determinados acá. Ya en el ejemplo están sombreados en color azul los que vamos a utilizar y el resultado. Entonces, en este caso tendríamos 5, o sea, f de x1 menos f de x0, 5 menos 3, dividido en 4 menos 2. Eso nos da como resultado 1. En la medida que vamos avanzando, lo que hacemos es ir bajando una fila. Entonces, para la siguiente fila, en la misma columna, vamos a tener la misma operación, pero con estos otros 4 números, ¿sí? Mantenemos estos y ahora utilizamos estos de abajo. 1 menos 5 sobre 5 menos 4 para que nos dé menos 4. Así sucesivamente, entonces vamos bajando 6 menos 1 dividido entre 6 menos 5 y eso corresponde a 5. Y para el último, bueno, aquí sí no tengo los colores sombreados, pero la idea es, aquí ya tenemos estos últimos 4 números, entonces vamos a tener 9 menos 6, 3, dividido entre 7 menos 6, que es 1, para un resultado de 3. Aquí tenemos la construcción para la segunda columna, la diferencia dividida de orden 2, donde tomamos como base nuestras diferencias divididas de orden 1, o sea, las que acabamos de encontrar, y de nuevo la columna de x. La diferencia es que ya no vamos a mantener. Aquí, por ejemplo, teníamos f, bueno, diferencia de primer orden de x1, x2, menos diferencia dividida de x1, x0. ¿Sí? Aquí entonces vamos a tomar como referencia también a x0, pero ahora nos saltamos x1 y pasamos directamente a x2. Nos vamos a ir saltando un cuadrito. Entonces acá para esta diferencia dividida otra vez, tomamos estos dos, nos saltamos acá un cuadrito y pasamos al 4 y al 6. Aquí de la misma manera, 3 y 5, que están aquí pegaditos, pero estos acá separados por un cuadro. ¿Sí? Entonces, nuestras referencias son, para hallar cada una de estas celdas, vamos a tener la anterior, la de abajo, y en la primera columna, la que corresponde a la misma fila, y dependiendo de la fila, pues vamos a irnos saltando un cuadrito, o acá en este caso ya nos saltamos 2 cuadritos. Acá tenemos lo mismo, esta misma operación. Ahí van quedando sombreados los números que se utilizan para cada una de las operaciones. Y finalmente para este último, tenemos que llegar a los 2 de la fila anterior dividido entre la diferencia de los extremos en x. Entonces vamos a tener x de n menos x sub 0.
Y de esta manera pues vamos construyendo nuestra tabla de diferencias divididas. Después, ya con esta tabla, nos queda fácil hacer la reconstrucción del polinomio. ¿Sí? Entonces, los coeficientes que aparecen aquí, desde las diferencias de orden 0 hasta la diferencia de orden n, vamos a tener los coeficientes que multiplican a unos términos de x, restando a los valores que tenemos conocidos de x. Entonces, vamos con este 3 que va solo, este 1 acompañado de x menos 2, luego menos 1.66 acompañado de x menos 2 y x menos 4, más 1.5 acompañado de x menos 2, x menos 4, x menos 5, y el último, menos 0.6, me multiplica a x menos 2, a x menos 4, a x menos 5 y a x menos 6. Es decir, multiplica a todos menos al último. Hablamos entonces de diferentes maneras de encontrar el error. Una de ellas es si conocemos el valor verdadero, pues es fácilmente calculable. Si no se conoce ese valor verdadero, entonces podemos utilizar un dato adicional para estimarlo a partir de un producto entre una diferencia dividida, que está aquí planteada, y x menos los respectivos puntos conocidos. Mencionamos un poco la interpolación de Lagrange. Profe, disculpe. ¿Sí? El F4 que nosotros hallamos cuenta como SF de X sub 0, 1, 2 para hallar el error. No, en este caso, este es el polinomio que obtenemos de interpolación y lo obtuvimos con 5 datos, ¿cierto? Entonces, para hallar el error de esta manera necesitaríamos un punto adicional que nos permita calcular este error, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos desde x sub n más 1 hasta x sub 0. O sea, tenemos n más 2 datos. Originalmente teníamos n más 1. Entonces, para calcular ese error, n es 4. Entonces, teníamos n más 1, 5 datos. Para calcular ese error necesitaríamos un sexto, una sexta pareja, un sexto x y f de x, para calcular este error. Si nosotros lo estimáramos con el polinomio que acabamos de interpolar, pues obviamente tendríamos un nuevo dato, pero este no nos serviría porque estaríamos midiendo el error contra sí mismo. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí lo que haríamos en particular sería, si tenemos 5 datos, es como si tomáramos 4 para interpolar, entonces obtendríamos un polinomio de orden 3 y dejaríamos el sexto para calcular ese error. Y si no, pues una manera alternativa que se presta en este algoritmo que casualmente o que nos facilita mejor el cálculo iterativo es lo que venimos manejando en temas anteriores, que es aproximación actual menos aproximación anterior. De hecho, en el algoritmo que vamos a ver ahorita, nos damos cuenta que allí utilizan esta estimación de error, que pues es, digamos, una manera más práctica de verlo. Bien. Con respecto a la interpolación de Lagrange, entonces habíamos dicho que el problema se mantenía de la misma estructura, ¿sí? Con determinados datos, y que la diferencia es que acá teníamos el f de x multiplicado por un factor, y ese factor lo calculábamos como una productoria de estos términos.
aquí digamos que, aunque se vea bastante largo, bastante extenso, realmente es algo muy sencillo, muy fácil de implementar. Y fíjense que todos los valores son conocidos. Nos quedan acá simplemente en términos de X. ¿Sí? De tal manera que yo puedo plantear mi polinomio, o si quiero interpolar directamente un punto, entonces reemplazo a X por ese punto que quiero interpolar. Vimos un ejemplo rápido en el que calculábamos ese polinomio para un conjunto de datos. Acá pues quedó, digamos, de forma indicada, pero la idea es que de esta manera podamos llegar al mismo polinomio. Y también hablamos finalmente de interpolación inversa, donde bajo ciertas condiciones que están aquí definidas, y es que la función original tenga una inversa y que los valores de y sean distintos, yo puedo resolver el problema inverso, y es para un valor dado de f de x, decir cuál es el valor de x. ¿Listo? Bien. Entonces, la idea de hoy es empezar a trabajar ya con los algoritmos que nos permiten hacer este cálculo de polinomios de interpolación. Pues para eso vamos a comenzar con el algoritmo de la interpolación que se hace con el procedimiento de Newton. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos que de manera preliminar, encontramos lo que se puede denominar como una subrutina que nos permite calcular una interpolación de Newton a partir de un vector X, un vector Y, bueno, el determinado orden y el valor que queremos interpolar. Nuestro resultado será el Y o la variable Y interpolada, y en este caso se plantea como salida un error absoluto. ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos entonces definida una matriz que es donde vamos a almacenar nuestras diferencias divididas. Esta la denominamos f de d. Acá podemos observar el tamaño es de n por n. ¿Sí? Entonces, vamos a almacenar aquí todas las diferencias divididas. Empezando por la primera columna. Entonces, para esa primera columna, bueno, aquí de hecho tendría que ser 1. Bien. Para esa primera columna, dijimos que la diferencia, de hecho, 0. Siguiendo la nomenclatura que tenemos acá, desde 0. Entonces, la diferencia de orden 0, vamos a almacenarlo en la columna 0, ¿sí? Es simplemente el valor de la salida. Entonces, acá tenemos, de manera similar acá, no vamos a poner dentro de esa matriz las X, sino la vamos a dejar solo para las diferencias divididas. Entonces, ya sabemos que la diferencia dividida de orden 0 corresponde a la salida o al f de x. Bien. Una vez vamos almacenando o hemos almacenado el valor en esa columna, vamos a iterar para las demás columnas. Por eso aparece este segundo for desde j, para j desde 1, que corresponde a la diferencia de primer orden, hasta la diferencia de orden n.
quién vamos a modificar? Entonces vamos a modificar cada fila, pero siempre vamos a llegar hasta la fila n-j. ¿Sí? Recuerden que vamos construyendo una escalera. Entonces, para la diferencia de orden 0, tenemos n más 1 filas. Para la diferencia de orden 1, vamos a tener n filas. Para la diferencia de orden 2, vamos a tener n menos 1, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, vamos a llegar a la fila n-j. Para eso se plantea este foro. Y en cada elemento o en cada celda, vamos a mantener el valor, o vamos a calcular el valor a partir de los anteriores y las X. ¿Sí? Entonces acá tenemos en la columna, perdón, en la fila I y en la columna J va a depender de los valores en la columna J menos 1, filas I más 1 y filas I. Y para las X, I más J, por eso vamos a irnos aumentando el paso, así como veíamos en la tablita que para determinadas columnas nos íbamos saltando algunos valores de X, de acuerdo al orden, menos X sub I. ¿Sí? Entonces, esta operación es básicamente ese producto que nosotros hacemos para encontrar cada uno de los valores en las diferentes celdas. Y acá por este lado, continuamos entonces con los términos, ahora sí para encontrar el valor de la interpolación. Entonces, con X término o con X term hacemos referencia al producto o al término de X que va a ir multiplicando el correspondiente elemento de la diferencia dividida. Es decir, ahí vamos a ir almacenando los valores que corresponden a estos productos. ¿Sí? Entonces ese X término inicia como 1, que sería el que acompaña a esta primera diferencia dividida de orden 0. Luego le almacenamos este X término, luego le agregamos este X término y lo vamos acumulando a manera de productoria. Este algoritmo nos permite iterar todos los órdenes. Entonces vamos a ir desde el orden 1 hasta orden n. Acá, bueno, ya tenemos la de orden 0 directamente, que es el primer elemento de esta matriz de diferencias divididas. ¿Sí? Y lo que hacemos es, como les decía, en la medida que vamos aumentando el orden, vamos incrementando el valor de esta productoria. Por la X que vamos a interpolar, que en nuestra ecuación era la variable X, y X en los datos que corresponde al orden menos 1. ¿Sí? Entonces recuerden que allí llegábamos siempre al final hasta el valor anterior del último. Acá lo que hacemos es un paso intermedio para esa interpolación. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí vamos acumulando la interpolación anterior y a esa le agregamos la fila, bueno, la diferencia dividida de la fila 0 y de la columna de acuerdo al orden que estemos calculando por el término de X. Eso quiere decir este paso. Este paso que estamos haciendo acá. Vamos sumando en la medida que vamos calculando los términos de cada orden. Entonces, para la diferencia dividida de orden 0, el X término vale 1. Para la diferencia dividida de orden 1, el X término aquí vale X menos X sub 0.
para la diferencia dividida de orden 2, el x término vale x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y el paso que estamos haciendo allá es, Bueno, ¿sí? disculpe, es que pues no me queda tan claro cómo vamos a poner ese x int, o bueno, para poner la x menos 2, x menos 2 por x menos 4. Así, o sea, esa x como no Bueno, la podemos dar como una constante, obviamente. bueno, lo que pasa es que acá no estamos encontrando el polinomio como tal, sino que vamos a interpolar para un valor. Sí, entonces es como si aquí en la ecuación directamente reemplazáramos este valor de x, acá, por el valor que vayamos a interpolar. Ejemplo, aquí nos pidieran, por ejemplo, interpolar el valor para x igual a 5.5. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestro algoritmo, en vez de poner aquí x, vamos a poner 5.5. ¿Sí? Ese es lo que Ah, corresponde, ok, ok. lo que corresponde aquí en el algoritmo o en el pseudocódigo a la variable xint. ¿Sí? Fíjense acá. Cuando vamos acumulando el x término, tenemos xint menos x según el orden menos 1. Entonces, en todos los elementos va a ir apareciendo xint menos x0, luego xint menos x0 por xint menos x1, y así sucesivamente, porque aquí vamos a ir almacenando ese valor de productorio. Y acá en este paso intermedio, lo que vamos es calculando la interpolación para el orden en el que estamos acá en el for. Aquí finalmente lo que hacemos es, con error absoluto, tomamos la diferencia entre la última interpolación, la que acabamos de encontrar, y la anterior. Por eso tenemos jint2, que es la que acabamos de encontrar acá, menos jint orden menos 1. Y acá, bueno, aquí debería ser como subíndice, entonces vamos a ajustarlo. Ese jint en la posición que corresponde al orden va a almacenarse nuestra variable de orden 2. Bien, digamos, ese es el algoritmo que utilizaríamos para interpolar con el método de Newton. Entonces, como eso no es tan claro a veces así, lo que vamos a hacer es hacer la implementación en MATLAB. Bueno, antes de iniciar con la implementación en MATLAB, es importante hacer referencia a que aquí estamos tomando siempre los subíndices desde cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, empezamos para i desde 0 hasta n. Aquí empezamos desde 1, porque aquí ya tuvimos la columna 0. Aquí otra vez empezamos desde 0. Acá también empezamos desde 0. Y acá, fíjense, cuando orden vale 1, también tenemos orden menos 1, o sea, vamos a llegar a 0. Pero MATLAB no nos permite poner subíndice 0. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esto para evitar esos problemas, porque con MATLAB empezamos a ordenar desde 1. ¿Listo? Entonces, bueno, este ya lo había yo por acá predefinido con el ejemplo que vamos a ver más adelante, donde nos piden encontrar el valor de este algoritmo, bueno, con ese algoritmo, estimar o interpolar el valor del logaritmo natural de x
en x igual a 2. ¿Listo? De nuevo, entonces aquí tenemos nuestro conjunto de datos donde no tenemos x igual a 2. Por lo tanto, vamos a empezar con nuestra interpolación. Eso es lo que tengo acá. X y Y. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos valores de X y Y, que corresponden a los que tengo acá en esta tabla. 1,0, 4,138, 6,179, 5,16 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso aquí lo tengo en la parte que dice entradas. ¿Qué otra entrada necesitamos? Pues el valor de X en el que vamos a interpolar. El parámetro n, recordando que siempre tenemos n más 1 puntos. Entonces, acá lo que hice es mirar cuántos puntos tengo y restarles 1 para obtener a n. Como salidas, la y interpolada, que va a ser un vector. Esto es muy importante porque aquí nos vamos a ir almacenando el orden, bueno, los diferentes órdenes en los que vamos interpolando. Y también E sub A, como error absoluto, lo vamos a ir almacenando como en un vector. Allí hablábamos entonces de una variable local definida como f de d, que es donde vamos a almacenar nuestras diferencias divididas. Y allí decíamos que llegaba hasta n y hasta n, ¿cierto? Recordemos acá, por MATLAB, ponemos n más 1. ¿Listo? Entonces, esa primera esa matriz al principio va a estar llena de ceros. Y allí es donde vamos a ir almacenando los valores de nuestra variable o nuestras diferencias divididas. Entonces, si vamos acá a nuestro algoritmo, el primer paso es poner la primera columna. ¿Sí? La primera columna corresponde a las salidas. Para eso, vamos a iterar con un for, según nuestro algoritmo dice, para i desde 0 hasta n. ¿Listo? Entonces, para eso aquí también tenemos i desde 0 hasta n. Y en la fila i, columna 0, pongamos y de i. Como nosotros no podemos poner fila 0 y columna 0, agregamos 1 a las columnas, pero sigue siendo la misma estructura. ¿Sí? Entonces, fíjense, fila i, entonces en MATLAB va a ser nuestra fila i más 1. Fila 0, perdón, columna 0, va a ser la columna 1. Y la variable correspondiente a la posición i, entonces en MATLAB está almacenada como la posición i más 1. ¿Listo?
al visualizar cómo queda hasta ahí nuestra primera fila o nuestra primera columna de la matriz de diferencias divididas. Entonces aquí vamos a tener la salida Y. ¿Listo? Vamos otra vez al ejemplo. Y la primera columna corresponde a estos valores. Bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Digamos que aquí no hemos hecho nada del otro mundo todavía. Bien. El siguiente for lo utilizamos para ir ajustando los valores en cada uno de los cuadritos de nuestra celda, de nuestra fila, nuestra matriz de filas divididas, de diferencias divididas. ¿Sí? Entonces, con el primer for vamos a iterar cada una de las columnas. Vamos a ir desde la columna 1 hasta la columna n, de diferencias divididas de primer orden hasta diferencias divididas de orden n. ¿Cierto? Y cada una de esas columnas tiene unas filas correspondientes. Vamos a ir desde la fila 0, o sea, la de aquí arriba, hasta la fila n-j. Entonces recuerden que aquí en la medida que vamos corriéndonos hacia la derecha, vamos llegando hasta un escalón más arriba. Para las diferencias de primer orden, llegamos hasta este elemento. Para las de segundo orden, llegamos hasta este otro elemento. Las de tercer orden, acá. Aquí las de cuarto orden. Quinto orden hasta acá. Sexto hasta acá. Y el último es solo el primer valor de la fila, o de la columna. Y acá, finalmente, decimos, para la fila I, entonces recuerden que en MATLAB es I más 1, columna J, en MATLAB es J más 1, es igual a la fila I más 1, entonces MATLAB I más 2, columna J menos 1, entonces en MATLAB es J. ¿Sí? Entonces, para la primera fila, para la primera columna, vamos a recurrir a los elementos de la columna 0. Acá tenemos fila I, entonces fila I más 1. Columna J, lo que les decía, la columna anterior. Y dividido entre la X que corresponde. X más J. Entonces, perdón, I más J. Entonces tenemos I más J más 1. Y X sub I. O sea, X sub I más 1 en MATLAB. Y allí vamos a ir calculando entonces las diferencias divididas correspondientes. Vamos a ver si dentro del for me deja hacer la pausa. Bueno, acá, bueno, tendríamos que ver mejor antes de eso. Pongamos las variables X para poder ver la operación. Ahora sí. Esta es nuestra X. Estas son Y. Y aquí vamos a ir teniendo los respectivos valores.
¿sí? Entonces, ese 0.46 sale de 1.3863 menos 0 dividido en 4 menos 1, o sea, dividido en 3. ¿Sí? El siguiente valor, para eso utilizamos estos otros 4. Bueno, de acá. 1.7 menos 1.3 dividido en 6 menos 4. Eso es lo que estamos haciendo acá en esta línea. Y vamos calculando fila por fila el elemento de cada columna correspondiente a la diferencia dividida. ¿Listo? Aquí tenemos que llegar hasta acá. Esta última no se calcula porque no existe. Llegamos hasta estos 4 que nos dan este resultado. Y ahí tendríamos que pasar a la siguiente fila. ¿Sí? Esta se calcula a partir de esta de acá menos esta de acá dividido entre una más abajo menos este de aquí. ¿Listo? La siguiente, calculamos 0.18 menos 0.2 dividido entre 5 menos 4. ¿Sí? Por eso aquí tenemos este menos 0.02. Así sucesivamente seguimos calculando. Acá terminamos, tendríamos que pasar a la siguiente fila. Y así se va construyendo nuestra matriz de diferencias divididas. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Y hasta ahí entonces tenemos ya nuestra tablita de diferencias divididas que vamos a utilizar para la interpolación. ¿Listo? Entonces recuerden que estos son los coeficientes y estos son los valores, bueno, los valores de aquí de la fila, de la columna de X, son los que vamos a utilizar para la parte de X término. Bien. ¿Es claro cómo se ha construido esa tabla? Listo. Entonces continuemos con nuestra parte de interpolación. Ya construida la tabla, vamos a tener que empezar a interpolar. Para eso, este X término que corresponde a los términos de X va a iniciar en 1 y la interpolación de orden 0 es igual a f de x0. ¿Sí? Entonces, por eso aquí, cuando nosotros encontremos este valor de yint en la posición 0, que para MATLAB es la posición 1, otra vez voy a poner acá en el comentario en MATLAB, agregamos 1 al índice. ¿Sí? Va a ser el elemento 0, 0, entonces el elemento en MATLAB 1, 1. En este caso corresponde a 0. Vamos a verlo. Y, no, porque ya lo estoy poniendo acá. Simplemente pausa. ¿Sí? Ese yint hasta ahora es de valor 0.
Para eso seguimos ahora con nuestro for, para llegar hasta el orden n, que es el que nos interesa, pero vamos a ir almacenando también los órdenes anteriores. Entonces, para el primer orden, vamos a actualizar nuestro x término. Este x término va a ser el producto de lo que tenemos actualmente, que en este caso es solo 1, por x, pero x es la x que vamos a interpolar, menos x del orden menos 1. Entonces, como estamos en el orden 1, aquí va x sub 0. Pero de nuevo, aquí le agregamos 1 por MATLAB. MATLAB más 1. Y luego viene ya la interpolación que corresponde a lo que ya hemos interpolado hasta el orden anterior. El orden anterior era el orden 0. ¿Sí? Entonces es la que definimos acá como f de x0 más el coeficiente de la diferencia dividida correspondiente. Fíjense que siempre va en la fila 0, que para MATLAB es fila 1, y lo que va modificando es la columna, que corresponde al orden. En MATLAB, pues ese orden es orden más 1, por lo que ya acumulamos como x término. De allí pasamos a calcular el error y almacenar ese jint en el respectivo vector. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo paso a paso esa interpolación. ¿Sí? Entonces iniciamos con y igual a 0, luego lo interpola como 0.4. De ese 0.4 para orden 2 es una interpolación que vale 0.5. Con el orden 3 se llega a 0.62. Orden 4, entonces llegamos ahora a 0.67. Orden 5 llegamos a 0.69. Orden 6 ya nos quedamos cerquita de ese 0.69. Luego 0.6934 y ya ese es entonces nuestro último valor de interpolación. Entonces, interpolación de orden 0, de orden 1, de orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, orden 6, orden 7. ¿Listo? Y vamos a ver cuál es el valor del logaritmo natural de 2. Vale. El verdadero valor es 0.6931. Fíjense que acá nos vamos acercando con un polinomio de grado superior. El error también nos quedó almacenado. Este error es absoluto. Entonces todavía no está normalizado por el valor real o por el valor actual. Pero fíjense que se va haciendo más pequeño cada vez. ¿Sí? Bueno, aquí ni siquiera le pusimos valor absoluto. Pero sí vemos la tendencia de ese error a disminuir. Bueno, ¿alguna pregunta entonces del método de interpolación de Newton, de este algoritmo? No, profe, se entendió bien. Perdón, ¿cómo? Profe, ¿Sí? sí, profe, esto es que me podría recordar bien cómo es que definimos el Jane 2. Es que me quedaron dudas acerca de cómo va variando esa variable, pues la de Y sub int. De sub int o de sub int 2.
Bueno, Y sub int 2, sí. Y sub int Listo. 2 como tal. Sí, pues ysubint solamente lo utilizamos para almacenar. ¿Sí? Entonces aquí ysubint o yint en la primera posición es pues el orden 0. Aquí ya al final lo utilizamos para almacenar yint 2, que corresponde al orden 1, orden 2, orden 3, hasta el orden n. ¿Listo? Y acá está, entonces, cómo definimos esa interpolación de yint 2. Entonces, en el comentario, que está en la línea inmediatamente anterior, decimos yint 2 es igual a yint en el orden anterior, ¿sí? Más el coeficiente en la fila 0, en la columna del orden, por el x término. Entonces yo creo que eso de pronto lo podemos ver más fácil en uno de los ejemplos. De pronto aquí mismo. ¿Sí? Entonces, voy a reducir un poquito esto. Acá. Bien. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Yint de orden 0 es igual a f de x 0. En este caso, f de x 0 es 3 en este ejemplo. ¿Sí? Ahora, yint de orden 1 es igual a yint de orden 0 más la diferencia dividida de x0 y x1 ¿sí? Por xterm, pero xterm viene siendo, voy a ponerlo de la misma forma que lo manejamos en el pseudocódigo, xint, o sea, el que vamos a interpolar, menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, yint 0 es 3. F de x0, bueno, f de x0, x1, es este coeficiente 1 que está acá. Eso multiplicado por la x que vamos a interpolar, menos x0, que es 2. Ahora, yint 2 es igual a yint 1 más f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, que es este coeficiente que está acá. ¿Sí? Bueno, ahorita lo ubico. Por x term. Pero ¿quién es x term ahora en esta iteración? En esta iteración, x term es este que teníamos acá, xint menos x0,
por, voy a ponerlo aquí entre corchetes, x int menos x sub 1. ¿Sí? Entonces fíjense que en cada iteración vamos tomando la anterior, que es lo que tenemos acá. Realmente debería ser orden menos 1, solo que por MATLAB, como no podemos empezar con 0, tenemos y sub int orden. ¿Sí? Y le agregamos el coeficiente que corresponde a la tabla, el que va aquí. Entonces, en la medida que vamos incrementando el orden, pues vamos corriendo y vamos agregando el coeficiente que corresponde. Y el X término también va aumentando en la medida en que vamos desplazándonos hacia la derecha. Fíjense que X término viene siendo prácticamente esto que acompaña el coeficiente. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 1, tenemos menos 1.66, 1.5, menos 0.6, y el X término sería el resto. Entonces, para esta iteración es 1, para esta iteración es X menos X0, para esta iteración es X menos X0 por X menos X1, para la siguiente X menos X0, X menos X1, X menos X2, y en cada iteración le vamos agregando un término. Y eso lo estamos haciendo aquí arriba. A X término lo estamos actualizando con el que ya teníamos por el que le agregamos en cada iteración. Y luego lo utilizamos acá. X término por el coeficiente de la tablita que encontramos ahorita con estos dos for. ¿Sí está un poco más claro ahora? Sí, profe, ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Para todos está igual de claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, voy a mostrarles cómo quedaría el resultado entonces. Vamos a ver si puedo hacerlo. Sería definir un vector como orden de 0 hasta n. Y acá tendría order y. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Para la interpolación de orden 0, nos dio 0. Interpolación de orden 1, 0.4. De orden 2, 0.5. De orden 3, 0.6. Así sucesivamente. Hasta la última, orden 7, porque teníamos 8 datos. Sí, teníamos 8 datos acá. Bien. La otra técnica que vimos fue la de Lagrange. ¿Sí? Aunque la de Lagrange aparentemente era más extensa porque veíamos todos esos productos, fíjense que la implementación es más corta. Todos esos productos que teníamos allá están reducidos a esta operación. ¿Sí?
Entonces, fíjense cómo, de manera similar a la que nosotros aplicábamos o cuando hacíamos una sumatoria e inicializábamos el valor en 0, de hecho aquí también hay un ejemplo, suma inicia en 0, y le vamos agregando lo que corresponde al producto. Para las productorias, lo usual es iniciarla en 1. En este caso la iniciamos acá con el coeficiente que corresponde a y sub i. Y en cada iteración le vamos agregando el término que corresponde a la determinada productoria. Entonces, si retrocedemos otra vez acá, cuando vimos nuestra interpolación de Lagrange, cuando yo hablo de la sumatoria, hablo de este término, hablo de esta expresión. El polinomio lo hemos definido como la suma de f de x por L sub i. De hecho, creo que eso se ve incluso mejor aquí cuando definimos a f como una sumatoria y a L como una productoria. ¿Sí? Entonces, de pronto nosotros vemos acá todo el montón de operaciones, pero resulta que puede ser más fácil de implementar. No quiere decir que sea mucho mejor computacionalmente, de hecho están más o menos a la par el método de Newton y el método de Lagrange, pero sí para nosotros es más fácil entender de pronto este código. Entonces, vamos a revisar este pseudocódigo antes de empezar a implementarlo directamente sobre MATLAB. Listo. Acá de nuevo lo presentan como una subrutina. Profe, qué Sí, pena. El último término ahí en la función es, ese X es el de interpolar, ¿sí? sí, tienes razón. Vamos a arreglarlo de una vez. X de interpolar. Y acá también tendríamos X de interpolar. Sí. Digamos que para mayor claridad, porque este X y este Y corresponden a los datos de entrada, y cuando nosotros analizamos acá, tenemos pues el elemento correspondiente. ¿Listo? Bien. Para este algoritmo, entonces, tenemos dos partes. La primera parte es la parte de la suma, que inicializamos en 0, y acá al final le vamos agregando los términos correspondientes. Y esos términos son y sub i por li. Entonces, aquí lo vamos a inicializando esa segunda parte que es el producto como y sub i, y luego le vamos a ir multiplicando los términos que componen a L sub i. ¿Sí? Entonces, es este x menos xj sobre xi menos xj cuando i es diferente de j. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente traducir estas dos ecuaciones de acá. Un for para la suma, un for para la productoria y un condicional si j es diferente de i, de esta expresión. ¿Listo?
Aquí está. Voy a copiarlo de acá. Ese lo tengo aquí, pero vamos a dejarlo mejor así. Y lo dejo comentado porque esos comentarios son los que nos sirven acá para ir programando, así como lo hicimos con la interpolación. Entonces, bueno, primero voy a dejarles lo mismo que le hice al otro código, CLC. Vamos a definir entonces unas entradas. ¿Cuáles son esas entradas? Entonces, voy a copiarlas de aquí mismo. X, Y y X int. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer de pronto como una función directamente para que cuando lo utilicen lo llamen como una subrutina y puedan ingresarle las entradas como un comando normal de MATLAB. Yo prefiero hacerlo así como de esta manera porque es un poco más intuitivo y más fácil de verificar cuando estamos construyéndolo paso por paso. Bueno. Aquí también necesitamos el parámetro n. De nuevo, son n más un puntos, entonces tomamos la longitud y le quitamos 1. Y de nuevo nuestra salida entonces va a ser J. Aquí entonces ya empezamos a encontrar una primera diferencia y es, con este algoritmo todavía no podemos calcularla de manera progresiva si necesitamos calcular determinado orden. Un poco más explícito. Si yo defino acá, por ejemplo, n igual a 3, es que no borré las variables. Ahora sí. ¿Sí? Me llega hasta el orden 3. Obviamente me toma los primeros 4 datos. Y no es una buena aproximación. Pero, digamos que aquí es posible que nosotros podamos ir construyendo paso por paso. Porque la forma recursiva de este método nos permite conocer todos los órdenes de interpolación. De esta forma no se puede, ¿sí? Porque la organización, la estructura no nos lo permite. Sin embargo, pues sí podemos llegar a una aproximación. Listo. Entonces, esa será la única salida, no vamos a calcular error. Y acá, pues, la única variable que vamos a inicializar de momento es la suma como igual a 0. Voy a ver acá una línea. Lo siguiente que hacemos, entonces, según esto es una iteración para ir desde 0 hasta n, que corresponde a los límites de la sumatoria, desde 0 hasta n.
for i desde 0 hasta n. Aquí mismo lo voy a terminar, entonces ya queda así. Después de eso, tenemos producto, bueno, product es igual a y sub i. Recuerden que con MATLAB tenemos que agregarle 1, entonces MATLAB más 1. ¿Sí? Aquí hasta el momento lo que estamos haciendo es, en esa variable de producto, estamos guardando este f de x sub i o y sub i. Y a eso lo vamos a multiplicar por lo que vamos a calcular acá en esta productoria. Para eso necesitamos nuestro segundo for, j desde 0 hasta n. Sí, fíjense. Ahora la condición de que j sea diferente de i. Entonces, acá termino el for y acá inicio la condición si i es diferente de j. Esta es la forma de escribir esta condición en MATLAB. ¿Qué nos queda? Entonces decimos producto o product es igual a lo que tenemos y por cada iteración le vamos a multiplicar este término, donde x es la x que vamos a interpolar. Entonces, xint, bueno, paréntesis aquí muy importante, xint menos x sub j, por MATLAB vamos a poner j más 1, esto en el numerador, y eso dividido entre x sub i, entonces por MATLAB ponemos i más 1, menos x sub j, por MATLAB ponemos j más 1, y aquí vamos cerrando los paréntesis. Y prácticamente aquí ya está construido nuestro algoritmo. ¿Qué nos queda? Suma es igual a suma más producto. De todas maneras, acá estamos expresando la interpolación como la suma de diferentes productos. Y la salida, entonces aquí se define como Lagrange, va a ser igual a la última suma que obtenemos. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí mejor Jane para evitar este error. Y es utilizar Lagrange, o bueno, LAGRNG como nombre de la variable y como nombre del script. Eso no se puede hacer. Entonces, Jane es igual a suma. ¿Sí? Fíjense que da exactamente lo mismo. Aquí porque modifique el código, ¿no?
donde dije que n valía 4. Ahora sí. Da exactamente lo mismo con cualquiera de los dos métodos. Obviamente en el mismo orden, ¿no? Si modificamos el orden, pues sí cambia la aproximación. Y esto es porque el polinomio es el mismo, los cálculos son los mismos, lo único es que se ordenan de forma diferente. Pero la idea siempre es llegar a la misma aproximación. Las diferencias que se puedan presentar ya vienen siendo de pronto por errores de redondeo o errores de aproximación. Pero en general esperaríamos que de las dos maneras nos dé la misma interpolación. Claro, entonces, ¿cómo se hace? O claro, es mejor esta parte de implementación del algoritmo en Lagrange. ¿Cuál de los dos es mejor? Lagrange, más Sí, fácil. Lagrange se ve mucho más sencillo, además. Sencillo, ¿desde qué punto de vista? De la implementación en MATLAB. Ok, sí, claro, desde el punto de vista de programación, para nosotros como programadores, es más sencillo Lagrange. Como les dije hace un momento, en cuanto a operaciones y costo computacional, realmente la diferencia no es mucha. Pero hay ocasiones en las que es mejor utilizar el algoritmo de Newton. ¿Alguna idea de por qué a veces es mejor utilizar el de Newton que el de Lagrange? Profe, entre los dos métodos, ¿existe algún tipo de error? Digamos, error absoluto. Que pueda Entre el uno y el otro. Sí. Idealmente no. De hecho, fíjense que acá, por ejemplo, aplicándolo al mismo ejemplo, para el mismo orden, nos da exactamente lo mismo, ¿sí? 0.6934 con ambos métodos. La diferencia o el error entre ellos puede aparecer ya de pronto por errores de aproximación, por errores de redondeo, ¿sí? O de pronto por precisión de la máquina donde estamos implementando el algoritmo. Pero en teoría, con los dos métodos debemos obtener el mismo resultado. Así que no tendría por qué existir ningún error entre ellos. Profe, el método de Newton sería más útil en el caso en el que necesitáramos hallar, digamos, la respuesta para varios órdenes. De una vez, él me la puede dar todos. Así es. El método de Newton, como lo vimos, por su estructura, aunque de pronto es un poco más extenso para programar, un poco más confuso que el de Lagrange, como vimos, nos permite ir calculando orden por orden, ¿sí? Entonces, así como lo vimos, como les mostré en un momento. Sí, voy a ponerlo acá. De 0 hasta n, int
Incluso voy a poner acá el error absoluto. Voy a ponerlo así. Acá. Entonces, fíjense que acá tenemos el orden, la aproximación, y aquí pues a la derecha teníamos el error con respecto al anterior. El error absoluto, ¿no? Entonces, esto es muy útil si nosotros no conocemos cuál es la mejor alternativa para interpolar nuestro determinado resultado. A veces no conocemos qué orden de polinomio utilizar, ¿sí? Entonces, el método de Newton nos permite hacer esa exploración. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí en vez de 8 datos, los datos que tengo acá, tuviera los números del 1 al 100, no sé, y quisiera interpolarlo en 2.1, ¿sí? Bueno, acá por el orden de magnitud no alcanzamos a ver bien. Pues vamos a hacerlo así, con 100 valores, pero hasta 10. Entonces, orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, 4, 5, 6. Fíjense que en un momento el error se vuelve 0 y casi que el resultado ya no cambia. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos decir, bueno, esa aproximación o esa interpolación nos puede ser útil, pues, bueno, en este caso con orden 20 o con orden 19, pero pues va a haber casos donde el orden sea mucho menor, ¿sí? Entonces, precisamente este algoritmo de Newton nos permite, de cierta manera, hacer un análisis exploratorio. Ahora, ya cuando nosotros conocemos cuál es el orden del polinomio que queremos interpolar, pues no es necesario aplicar el de Newton. A veces lo podemos programar directamente con el algoritmo de Lagrange. Fíjense que aquí solamente definimos a n. Y ya, para determinado n nos va a dar la aproximación que nosotros necesitamos. Bien. Hay una parte que nos falta por revisar, que son los trazadores, que es otra manera de hacer interpolación. Listo, entonces vamos a revisarlos aquí antes de que termine la clase de forma rápida, donde tenemos esta situación. Tenemos funciones que tienen cambios abruptos. En este caso, acá vemos, por ejemplo, una función escalón. Es 0 antes de 0 y toma un valor después de 0. Ese cambio abrupto, que no necesariamente tiene que ser así como un escalón, sino que puede ser de pronto un cambio brusco pero continuo, nos puede generar oscilaciones de acuerdo al polinomio que nosotros utilicemos para interpolar. Ejemplo, acá tenemos 6 puntos
luego un polinomio de orden 5, por tratar de ajustar este cambio abrupto, empieza a generar oscilaciones acá. Acá mucho peor con un polinomio de orden 7. ¿Sí? Estas oscilaciones incluso se vuelven más grandes en la medida en que nos vamos alejando del cero. Un trazador lo que busca es como interpolar por partes, por secciones. ¿Sí? Entonces, en lugar de buscar un solo polinomio de grado n para unir todos los puntos, vamos a unir parejas de puntos en polinomios de grado más pequeño. En este caso, por ejemplo, unimos punto por punto. Aquí fue fácil, un polinomio de grado 0. Y esta discontinuidad salió con un polinomio de grado 1. Entonces, en general, yo hubiera podido buscar acá todos los polinomios de grado 1 para cada uno de estos intervalos, es decir, entre dos puntos, y me hubiera dado esta aproximación de orden 0 y acá una aproximación de primer orden. Obviamente, no es la mejor aproximación para este cambio, pero que nos ayuda bastante para evitar estas oscilaciones que se presentan en puntos donde no tienen nada que ver. Así como teníamos interpolación lineal, cuadrática, cúbica y de orden n, así vamos a tener los trazadores. Entonces, los más sencillos, intuitivamente, son trazadores lineales. Corresponden a unir dos puntos con una línea recta. ¿Qué es lo que pasa si yo hago en MATLAB, por ejemplo, algo así? Entonces vamos a definir un vector X, 1, 5, 7, 9. Y a Y lo defino como, o bueno, mejor. Vamos a definir a X. Bueno. 0, 0.5 pi, pi, 1.5 pi y 2 pi. ¿Listo? Ahí. Y vamos a calcular seno de X. Si yo grafico, así con esos poquitos puntos, bueno, se quedó cargando. Allá, ahora sí. Fíjense, me une los puntos con una línea recta. Esa es la forma más directa de aproximar dos puntos y es lo que denominamos trazadores lineales. Entonces, para cada par de puntos se va a formar un intervalo. Entonces, entre x0 y x1, entre x1 y x2, entre x1 y x3. En este caso, 4 puntos, tenemos 3 intervalos. En cada intervalo, la función o el trazador lineal, pues es efectivamente, una línea recta que parte como f de x, n-1, más la pendiente por x menos x menos 1. Sencillo. La pendiente, pues, es el punto, o bueno, la diferencia entre los extremos dividido entre la diferencia entre los x. Básicamente, eso es lo que hacemos con un trazador lineal. De la misma manera tenemos trazadores cuadráticos.
Entonces ahora, aquí se ve un poco más claro lo de los intervalos. Entre x0 y x1 aparece el primer intervalo. Entre x1 y x2 aparece el segundo intervalo. Entre x2 y x3 aparece el tercer intervalo. Y para cada uno de esos intervalos tenemos asociada, en este caso, un polinomio cuadrático, ¿sí? Porque tenemos un trazador o tenemos trazadores cuadráticos. Aquí, cuadrático, cuadrático. Entonces, esa f sub i corresponde al intervalo i, tiene un polinomio cuadrático con tres incógnitas, bueno, tres coeficientes mejor, que se van a convertir en incógnitas, a sub i, b sub i y c sub i, que son las que tenemos que estimar. ¿Y cómo vamos a estimar esos valores para poder definir el polinomio que corresponde a cada uno de estos intervalos? Entonces, para eso tenemos un conjunto de reglas o de condiciones que se deben cumplir. Entonces, en primer lugar, los valores de la función de los polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos interiores. ¿Qué me quiere decir esto? En el intervalo 1, yo tengo una función 1. En el intervalo 2, tengo una función 2, que se cruzan o coinciden en el punto x1. Entonces, este polinomio y este polinomio, ambos evaluados en x1, deben coincidir. Lo mismo para x2. Y cuando hablo de nodos interiores, me refiero a todos los puntos desde el 1 hasta el n-2. O sea, en este caso serían 1 y 2. Los extremos, el primero y el último, no incluyen en esta primera condición. Sin embargo, sí se incluyen en esta segunda condición, y es que la primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos. Entonces, claro, la primera función debe cumplir esta condición y la última función debe cumplir esta condición. Y además, para garantizar que la curva sea relativamente suave, se cumplen también estas otras dos condiciones. Una relacionada con las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, es decir, la derivada k evaluada en este punto y la derivada de este evaluada en este punto deben ser iguales. Lo mismo, la derivada del segundo evaluada en el punto 2 y la derivada del tercero evaluada en el punto 2 deben ser iguales. Y esta condición pues sí suele variar, pero la estándar es definir una condición auxiliar que sea la segunda derivada igual a 0 en el primer punto. Acá. De esta manera, es como si por acá la primera unión la hacemos a través de un trazador lineal. Eso ya lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser igual en los nodos interiores. ¿Qué quiere decir? Esto que está acá. A sub i menos 1 por x i menos 1 al cuadrado menos b sub i menos 1 por x i menos 1 más c sub i menos 1 debe ser igual a f de x sub i menos 1. Y el siguiente, entonces, a sub i, pero evaluada en el mismo punto i menos 1, b sub i en el mismo punto x i menos 1, c sub i es igual a f de x i menos 1. Para todos los valores de i, desde 2 hasta n, es decir, los nodos interiores. Ahora, la primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos. En el intervalo 1 tenemos la función a1 x bx al cuadrado b1x más c1. Entonces debe cumplirse en el punto x0.
Y en el intervalo n también debemos cumplir el límite en el extremo, que es el punto x sub n. Entonces, de aquí vamos a tener n menos 2 ecuaciones. De aquí vamos a tener 2 ecuaciones. Ya van n ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? Acá lo dice, 3n, porque tenemos 3 incógnitas por cada intervalo. ¿Sí? Nos quedan las condiciones de las derivadas para completar finalmente las 3n condiciones. Acá tenemos otra vez n menos 1 condiciones que me corresponden a que las derivadas son iguales en los nodos interiores, y la condición auxiliar que definimos que la segunda derivada es 0 en el primer punto. Nosotros podemos definirla de otra forma si tenemos otra información adicional, para obtener aquí en este caso como el coeficiente a sub 1 igual a 0. ¿Sí? Con esta última condición completamos las 3n condiciones para definir nuestros trazadores cuadráticos. Rápidamente acá un ejemplo donde tenemos 4 puntos. De hecho son estos mismos. Aquí tenemos la tabla de datos. Acá tenemos entonces los valores de la función en los puntos interiores. Nos dan 4 ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación del intervalo 1, por eso el subíndice 1 en los coeficientes. Y está evaluado en el punto x sub 0. Perdón. Está evaluado en el punto x sub 1. Y lo mismo en el intervalo 2. ¿Sí? Tenemos esto. Este intervalo a1x cuadrado más b1x más c1, evaluado en este punto, debe ser igual a f de x1. Y este, evaluado en este punto, debe ser igual a f de x1. Estas dos ecuaciones. Acá en el intervalo 2, pues ahora con el segundo polinomio, evaluado en el punto x2, y el intervalo 3 también evaluado en el punto x2. ¿Sí? Son estas 4 ecuaciones que tenemos acá para empezar a garantizar la continuidad en esos nodos interiores. Acá evaluamos los puntos extremos. Entonces esto se hace ahora sí con x sub 0 y f de x sub 0, y con x sub n y f de x sub n en el primero y en el último intervalo. Las condiciones de las derivadas. Entonces, las derivadas son 2ax más b igual a 2ax más b en el intervalo 1, en el intervalo 2, evaluado en el punto x2, y en el intervalo 2 y en el intervalo 3, evaluados en el punto x3. Y la condición de la segunda derivada igual a 0 en el primer punto, en el primer nodo. Finalmente, eso nos da un conjunto de 8 ecuaciones con 8 incógnitas que podemos resolver pues ya con los métodos conocidos. Aquí tenemos la solución. Y entonces acá tenemos el resultado de la interpolación. Tenemos 3 polinomios correspondientes a los 3 intervalos que se definieron. Para x entre x0 y x1, tenemos este primer polinomio que dijimos era lineal porque asumimos la segunda derivada igual a 0. Para x1 hasta x2, tenemos un segundo polinomio. Y para x2 hasta x3, tenemos un tercer polinomio. Dijimos que lo utilizáramos para estimar
el valor en x igual a 5, entonces 5 está en el segundo intervalo, por lo tanto utilizamos el segundo polinomio y nos da un resultado de 0.66. Bien, vamos a dejar hasta ahí. La idea es que ustedes también vayan revisando estos trazadores. El trazador cúbico o los trazadores cúbicos son los más comunes, son los más utilizados en la práctica porque su cálculo es más sencillo que utilizar un orden superior, pero además garantizamos la continuidad de la primera y la segunda derivada. Esto es muy importante en diferentes aplicaciones, sobre todo en ingeniería. Por supuesto, también tiene unas condiciones para establecer y eso también nos permite definir un sistema de ecuaciones para resolver. Sin embargo, los trazadores cúbicos tienen un procedimiento alternativo que nos permite ya no resolver. Por ejemplo, acá tenemos una ecuación de 8 por 8 cuando teníamos simplemente 4 puntos, sino que con el nuevo o con la forma alternativa para estos trazadores cúbicos vamos a poder resolver n-1 ecuaciones. Entonces, en este caso tendríamos un sistema de 3 por 3 en lugar de un sistema de 8 por 8. Pero eso lo revisaremos entonces en la clase siguiente. Y si ustedes pueden revisar y leer esto mucho mejor. Y por supuesto, también tiene su respectiva implementación para resolver esta interpolación, pero a través o mediante trazadores. Entonces, muchachos, hasta aquí terminaríamos el día de hoy y nos quedaría la clase de la próxima semana para terminar lo que tiene que ver con trazadores cúbicos y empezar a trabajar en la parte práctica de este módulo. Entonces, si tienen alguna pregunta. Profe, ¿cuándo hay quiz? Bueno, pues por eso precisamente les estaba preguntando a principio de clase por los quizzes. En el grupo de los miércoles y viernes, creo que los tomó más por sorpresa un quiz, entonces ahí tienen las notas un poco más bajas y me dicen que, bueno, pues les está afectando. Entonces yo estoy definiendo si continuar haciendo quizzes o seguir con talleres, de pronto con informes, así como con el módulo anterior, entendiendo pues también que el tiempo de ustedes es limitado, ¿sí? Y más pues en esta situación. Y por eso les preguntaba qué opinaban de los quizzes, pero pues nadie me comentó nada. Entonces, en ese sentido todavía no he definido si voy a seguir haciendo quizzes o no. Pues, profe, yo creo que sí sería buena idea como cambiar lo de los quizzes por... Pues sí, porque nos toma bastante sorpresa en ciertas ocasiones, entonces como cambiarlos por parte en el trabajo, en los trabajos siguientes. Pues no sé qué opinan mis compañeros. Sí, pues los talleres. Sí, Sí, profe. yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Muchas veces el quiz, digamos que es en el transcurso en el que uno está desarrollando el taller y pues a mí personalmente me ha pasado que cuando es el quiz apenas yo estoy intentando entender o no he llegado, o por ejemplo me pasó en el quiz pasado, no había llegado como a ese punto todavía a desarrollarlo. Entonces pues uno sí le dedica el tiempo a la materia, pero pues yo considero que sí, el hecho de hacer un trabajo uno se da cuenta si realmente pues está poniendo en práctica el conocimiento, entonces sería una buena idea más bien trabajar los talleres. Sí, bueno, digamos que desde mi punto de vista, la idea del quiz no es tanto para afectarles a ustedes en la calificación ni para sacar para mí más notas para que sea más fácil calcularles su calificación,
sino es más como para revisar eso, para revisar en qué punto van del taller, si van entendiendo, si van atrasados, si van al día, si de pronto van un poco más adelante, porque ha pasado que hay gente que resuelve el quiz muy rápido porque ya pudo trabajar en el taller, así como hay gente que no ha empezado a trabajar o lleva unos puntos apenas. Y desde ese punto de vista, para mí sí es muy valioso el uso del quiz. Pero entonces, pues entendiendo que para ustedes puede ser un poco más complejo, pues podríamos evitarnos esa parte. Pues sí, profe. No sé lo que más compañeros qué opinan. Profe, ¿y se dejarían los quizzes, las notas de los quizzes hasta dónde van hasta el momento? ¿O te Pues, cambian? pues la idea sería como redefinir un poco esa calificación. Entonces, la calificación no, sino el porcentaje, el peso. Sí, por aquí voy a abrir el archivo rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Y la idea sería que esos quizzes tuvieran como un peso solamente del 20% en cada módulo. Entonces, por ejemplo, acá, en el módulo 1, el quiz vale un tercio, es 33% de la nota. Entonces, la idea sería duplicarles el peso de la nota a los talleres para que baje la nota del quiz. Y en este caso, del módulo 2, el quiz vale la mitad. Entonces, también la idea sería reducirle ya que no valga la mitad, sino que valga, por ejemplo, un 20%. Esa sería una alternativa. Y pues de aquí en adelante, pues ya no haríamos más quizzes. Por ejemplo, en el módulo 3 no hicimos quiz. Sí, profe, me parece justo, la verdad. Profe, me parece Me bien. parece buena idea también. Listo, entonces yo creo que podríamos hacerlo de esa manera. Y de aquí en adelante, pues si llega a aparecer algún quiz, ya no tendría ningún peso en la nota. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y dejamos así también por hoy. Nos estaríamos encontrando la próxima clase del día martes. ¿Listo? Entonces, tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta profe. luego. Que esté muy bien.